Bienvenidos a Reflexiones de Vida. Les saluda el pastor Johnny Moreno. La reflexión de hoy se titula El gozo de vivir para Cristo, basado en los capítulos 1 al 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo al final de su encarcelamiento, aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y fue dirigida a los hermanos en Cristo que se reunían en la ciudad romana de Filipos y quienes fueron la primera iglesia de Europa Oriental. A esta carta también se le conoce como la Carta del Gozo, porque el apóstol Pablo usa reiteradas veces esta palabra para animar a la iglesia. Porque sabes, cuando tenemos a Cristo en el corazón, el gozo del Señor viene a nuestra vida y por eso nuestra vida es distinta, es diferente. El apóstol Pablo diría que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo había experimentado la presencia de Jesucristo en su vida y eso había transformado toda su cosmovisión. Y por eso, cuando uno tiene a Cristo en el corazón, también es transformado en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de sentir y aún en las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Todo Cristo lo transforma. Por eso es importante tener a Cristo para experimentar la transformación de nuestras vidas y conocer y vivir en el gozo de Jesucristo. Y vivir en el gozo de Cristo tiene diferentes aspectos, pero vamos a enfocarnos solamente en tres verdades que Pablo señala. Él dice que el vivir en Cristo es servir a Dios con gozo. Cuando habla de Jesús, él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo vino desde la eternidad a este mundo para dar su vida por nosotros y lo hizo con gozo. Por eso, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo esto Jesús lo hizo con gozo en su corazón. Y ahora Pablo anima a la iglesia a poder seguir el ejemplo de Jesucristo y a servir y a dar la vida también con gozo. Pero también debemos alumbrar con gozo. El apóstol Pablo diría más adelante, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y alumbrar con gozo es entonces dar testimonio de la vida transformada en Jesucristo, donde hacemos todo para bendición de muchas personas y para la gloria de Dios. La murmuración y las contiendas no tienen lugar en el corazón de una persona que vive para Cristo, sino más bien busca la armonía, la paz y sobre todo manifestar el amor de Dios a través de su vida hacia todas las personas. Debemos servir con gozo, debemos alumbrar con gozo, pero también debemos ofrendar con gozo. El que ofrenda con gozo también manifiesta diferentes características que son parte de la transformación de nuestra vida en Cristo. El que ofrenda con gozo ofrenda un servicio sincero como Timoteo. Pablo da testimonio en esta carta que Timoteo era un siervo de Dios, que sinceramente se interesaba por las vidas de las personas, sirviéndoles con amor, y él no buscaba lo suyo propio, sino más bien servir por amor y para bendición de otras vidas. Pero también habla de Epafrodito, quien también sirvió con un servicio sacrificial, por eso ofrenda un servicio sacrificial. Epafrodito fue a servir al apóstol Pablo llevando el donativo que la iglesia de Filipo había enviado. Sin embargo, en ese servicio estuvo a punto de morir porque enfermó, y a pesar de ello, Dios, quien es misericordioso, le sanó para que también el apóstol Pablo tuviera un motivo más de gozarse en el Señor. Y también debemos ofrendar un servicio fiel como el apóstol Pablo. Él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba encarcelado y él sabía que su tiempo estaba ya por llegar a su fin. Sin embargo, él dispuso en su corazón seguir a la meta
al premio del supremo llamamiento. Servir al Señor y llegar hasta el final siendo fieles. Y también debemos ofrendar nuestro servicio de forma generosa, como la iglesia de Filipos, porque el apóstol Pablo dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo está dando testimonio de que la iglesia de Filipo había aprendido a servir generosamente, dando también de sus recursos para la obra de Dios y para el sostenimiento de aquellos siervos que estaban dedicados a la obra y a la predicación del Evangelio. El gozo de vivir para Cristo. Ese es el gozo que Dios nos da, de poder servir con gozo, alumbrar con gozo y ofrendar con gozo. Porque para mí el vivir es Cristo. Te invito ahora a leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y nos encontramos el día de mañana para otra reflexión de vida en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.